Quiero volver a mi país. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día como siempre. No sé, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que nos estén viendo. Gracias por visitar el canal, gracias por comentar, por suscribirte, por regalarnos tu poderoso like. Gracias por todo, en serio. Y nada, gente, hoy día estamos con una nueva reacción y esta vez vamos a escuchar el grupo Proyección que se llama Volver a mi país. Y ya sabes, como siempre, regálanos tu poderoso like, suscríbete bajito para ver más videos y ahí vamos. Quiero volver a mi país. Desde ya, esta canción tiene una bonita entrada. Me encanta mucho el tipo de instrumentos que usan, ¿no? Como son el instrumento de aire. Pero ahorita acabo de escuchar un instrumento que me gusta mucho, que es la zampuña, y se siente fuerte, ¿no? El sonido de este instrumento. Y al mismo tiempo, esto está acompañado del charango, la guitarra y ese bongo que también resalta mucho. A ver, sigamos viendo. Quiero volver a mi país, donde la cosecha es fresca, donde me espera la que amé para siempre, donde vi a mis hijos nacer, entre valles y nevados, entre ríos cristalinos, de agüita fresca y pura. Quiero volver a ser como el niño aquel corazón puro, correr contra el viento y sentir toda la brisa fresca, y a mi mamita decirle que la quiero como ayer, cantar siempre con el alma por un nuevo amanecer. Oh, esta canción me gusta mucho también. La verdad que nunca había escuchado esta canción, honestamente. Y ahorita toda la letra, bueno, definitivamente la voz, buenaza, buenaza, buenaza. Y la melodía espectacular. Pero de la letra puedo decir que más que nada creo que la letra está enfocada, ¿no? O está inspirada en aquellas personas que salen de su país, ¿no? Que migran, de donde sea que fuese que migran. Y el hecho de extrañar a su familia, los lugares, si tuvieron, digamos, alguna pareja sentimental, ese ser amado y entre otras cosas que uno extraña mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Y añora volver a su país y poder volver a vivir esas experiencias o comer esas comidas o bebidas o a la misma familia, ¿no? Que uno extraña, como es a los papás, a las mamás. Y la verdad que eso creo que podría decir que una persona que emigre de su país es o tiene ese sentimiento, ¿no? Porque ha vivido, le ha pasado. Entonces, es ese sentir que se expresa en esta canción y me encanta mucho. Buenazo, buenazo, buenazo. Este grupo me encanta y con este grupo, con esta canción me sorprendieron. Quiero volver a mi Bolivia.
mi país, donde la cosecha es fresca, donde me espera la que amé para siempre, donde vi a mis hijos nacer, entre valles y nevados, entre ríos cristalinos, de agüita fresca y pura. Quiero volver a ser como el niño aquel, corazón puro, correr contra el viento y sentir toda la brisa fresca, y a mi mamita decirle que la quiero como ayer, cantar siempre con el alma. Esa parte de pienso que su mamá, ¿no? Creo que, bueno, o sea, según la canción, ¿no? Es como que la persona volvió a su país, pero debería decir como que llegó un poco tarde, porque me parece un poco triste y dolorosa esta parte de la canción, porque tiene que ver creo con el papá, con la mamá, y es algo creo que para todos un padre o una madre significa mucho. Entonces perdón. Entonces el hecho de que tú vuelvas a tu país y a veces como que ya no encuentras a tu papá o a tu mamá, entonces es un poco triste. Perdón. Y ya, no vamos a tocar tener papá ni la mamá porque me pone un poco depre. Entonces, entonces es como que uno extraña todo eso, ¿no? Y uno añora volver a su país. Y bueno, saliendo de eso, me encanta mucho esta parte del paisaje. No sé qué parte de Bolivia será, pero Bolivia me parece un país súper lindo. El paisaje, todos esos parajes, montañas, todo verde, me parece espectacular. Y la verdad que los instrumentos, el bombo, la zampoña, todos estos instrumentos, la verdad que le dan un toque especial a este grupo, ¿no? La canción misma, todo se mezcla y ¡pum! Una canción muy bonita. Va con un nuevo amanecer. Muchacho que estoy. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció la canción? La verdad que está muy linda, como dije, la letra, el contexto, el ambiente, los instrumentos, la voz, los cantantes, todo buenísimo. La verdad que me quedo sin palabras. No sé cómo describir lo mágico, lo bonito de esta canción. Y bueno, ya para terminar, para no ahondar mucho en el tema, yo creo que todo este grupo creo que ha expresado, ha proyectado todo lo que siente una persona que ha emigrado de su país. Donde sea que haya ido, pero migrado, creo que esta canción expresa todo ese sentir, el hecho de extrañar o el dolor de estar lejos de su familia. Entonces yo creo que ese sentimiento lo han expresado en esta canción, y podría decir que solo aquellas personas que han salido de su país, que han emigrado en busca de, por razón X, no sabemos. Algunos lo hacen porque quieren, otros porque se casaron, otros por mejorar su vida. Hay muchas razones, otros por estudios. Hay muchas razones que yo no sabría decir. Pero creo que solo aquellas personas pueden explicar, ¿no? O sentirse representados con esta canción, lo cual expresa bastante eso. Bueno, gente, me despido. Espero que les haya gustado la canción. Bueno, la canción así está buena. La reacción. Y saludos a toda esa gente de Bolivia, a los que nos ven y toda esa gente que está fuera de su país, ¿no? La vida sigue, cumplan sus sueños, sean fuertes, y pues en algún momento, ¿no?, volverán a su país. Y suscríbete, dale like y nos vemos en otro video. Bye bye. Cantar siempre con el alma por un nuevo amanecer.